revisando esta diapositiva y vamos a resumir entonces. Ya vimos que para generar citotoxicidad, es decir, para inducir muerte celular, tenemos células especializadas en eso, que pueden ser los linfocitos T citotóxicos, que son parte de la inmunidad adaptativa y que específicamente van a inducir muerte celular cuando le presenten al antígeno a través del contexto del MHC clase 1, y el citotóxico va a generar la producción y la liberación de perforinas y granzimas, ¿de acuerdo? Y por el lado de la inmunidad innata, tenemos a las células NK que generan la liberación de perforinas y granzimas y granulicinas. Cuando él no encuentra expresado en una célula sana el HLA-G, esa es la señal para que la NK se active y genere la liberación de sus gránulos citotóxicos, que son perforinas, granzimas y granulicinas. Quedamos que primero se genera la liberación de perforinas para hacer perforaciones, o sea, hacer poros en la membrana plasmática. Les digo que sí, todos, ahí está Martita, Donají. A la otra no la dejo estar Donají, le dije 10 en punto. Entonces nos quedamos que generamos perforinas o sea, se liberan perforinas para generar los poros en la membrana celular y finalmente ingresan las granzimas y las granulicinas para iniciar el fenómeno de apoptosis. Eso es lo que hace NK y lo que hace el test citotóxico a través de granzimas perforinas, ¿de acuerdo? Y también platicábamos que también otra de los mecanismos de apoptosis es a través de la expresión de Fas y Fas ligando. Y ustedes me preguntaban hace ratito, ¿de qué depende de que se muera por Fas o Fas ligando o por granulosimas y perforinas? Es decir, ¿de qué depende que sea, una vía extrínseca, apoptosis vía extrínseca o apoptosis vía intrínseca? Y miren, aprovecho esta diapositiva para que se den cuenta lo que les comenté. Yo les comentaba, la verdad de las cosas, la realidad de las cosas es que los fenómenos de apoptosis por vía extrínseca o por vía intrínseca se generan al mismo tiempo. No es que uno prevalezca con base al otro. Miren ustedes, en el caso de la apoptosis, deben conectar el control otra vez. En el caso de la apoptosis a través de la vía extrínseca, fíjense qué interesante, muchachos. La vía extrínseca, yo tengo expresión de Fas ligando, o bien le vomito perforinas y granzimas y lo que ustedes quieran. Al estimular el receptor de muerte, este receptor de muerte, les platicaba yo, va a iniciar la activación de la apoptosis a través de la vía extrínseca por la caspasa número 8. Las caspasas en el citoplasma, muchachos, están como proenzimas. Significa, antes de ser caspasa 8, cuando está en su forma inactiva, es una procaspasa 8. En cuanto hay un estímulo por receptores de muerte o granzimas y perforinas, esta procaspasa 8 pasa a transformarse a caspasa 8, o sea, una enzima activa, y la caspasa 8, hablando de la vía extrínseca, estimula a la caspasa 3. Pero aparte, muchachos, aparte, fíjense bien, síganme en esta imagen, esta caspasa 8 que ya se activó, que pasó de procaspasa a caspasa 8, la caspasa 8 ya como enzima activa va a estimular a esta proteína proapoptótica que se llama BID, y a BID la va a romper o la va a volver activa. BID está inactiva, y al activarse caspasa 8, BID se activa, se transforma en TBID, y TBID se mete a la mitocondria para empezar a desensamblar la cadena respiratoria, expresar citocromo C. Acuérdense que la expresión de citocromo C por parte de la mitocondria quiere decir que ya chafeó la mitocondria, que ya se murió, y si se muere la mitocondria, por supuesto se va a morir la célula. Entonces, esto viene a responder la pregunta de hace rato. ¿Cuándo es por vía extrínseca y cuándo es por vía intrínseca?
Al activar la vía extrínseca, a través de la activación de bit, se transforma en T-bit, y al activar la vía extrínseca, en automático activo la vía intrínseca de la apoptosis con T-bit. T-bit se mete a la mitocondria, desensambla la cadena respiratoria que lleva a cabo la mitocondria. El daño a la mitocondria se caracteriza por la expresión del citocromo C, y este citocromo C activa la expresión de caspasa 9 para meterse al núcleo y seguir desensamblando citoesqueleto. Espero que con eso haya quedado respondida la pregunta de cuándo es extrínseca o cuándo es intrínseca. Francamente, se activan al mismo tiempo, pero hay dos vías diferentes que finalmente convergen y se activan al mismo tiempo para favorecer la muerte celular programada. Revisando específicamente la vía extrínseca, dominios de muertes, FAS ligando con su FAS, y estos dominios de muerte activan segundos mensajeros que son moléculas acopladoras asociadas a dominios de muerte, FAD y MORT. Eso no me interesa que se lo aprendan, sino que simplemente estas proteínas acopladoras a dominios de muerte inducidas por FAS y FAS ligando, o bien por granzimas y perforinas, activan, como comentábamos, a caspasa 8. Acuérdense, estaba procaspasa 8, pasa a ser caspasa 8, y esta caspasa 8, fíjense qué interesante, pues, tiene la vía de bit, que hablábamos hace unos minutos, y bit se transforma en T-bit y se va a vía mitocondrial para inducir apoptosis intrínseca, ¿sale? Pero además la caspasa 8 induce la activación de caspasa 7, pero principalmente de caspasa 3, muchachos. Caspasa 7 va a favorecer la deshidratación citoplásmica, pero la proteína proapoptótica más importante es la caspasa 3. La caspasa 3 va a inducir la externalización de fosfatidilcerina, que es un marcador de muerte, es decir, aquellas células que externalizan y expresan fosfatidilcerina, eso es como que decir, ya me voy a morir, están expresando ya esta marca, esta señal de muerte de que ya me voy a morir porque ya se activó la cascada de las caspasas, y entonces la caspasa 3, el primer evento es externalizar fosfatidilcerina. También la caspasa 3 favorece la formación de los cuerpos apoptóticos, y les decía yo, la caspasa 3 tiene que ver con el citoesqueleto, fragmenta DNA y condensa la cromatina, que es lo característico de la apoptosis, ¿no? Que no hay liberación de material genético. Y la caspasa 3, muchachos, también activa la caspasa 6, y la caspasa 6 finalmente hace la hidrólisis de DNA y fragmentación nuclear. Esto es a grandes rasgos, muchachos, la vía extrínseca, ¿de acuerdo? Iniciamos por caspasa 8 y de caspasa 8 pasamos a caspasa 3, básicamente. Sí, también pasamos a caspasa 7, pero principalmente de caspasa 8 a caspasa 3 para la fragmentación del citoesqueleto y la formación de cuerpos apoptóticos. Y recuerden que caspasa 8 activa a bit para transformarlo en T-bit y estimulemos la apoptosis por vía intrínseca. ¿Me siguieron, muchachos? Si no, miren aquí. Esta diapositiva es una laminilla tomada de un Nature Review de inmunología, súper bien explicadas. ¿Y por qué la pongo? Por dos razones. Número uno, ¿quién puede generar apoptosis en una célula? ¿Quién genera muerte celular? Bueno, pues aquí está, que pueden ser los T citotóxicos y las células NK, ¿de acuerdo? Acuérdense ustedes, T citotóxicos, inmunidad específica, células NK, inmunidad innata. Ambos, tanto T citotóxicos como NKs, tienen la capacidad de generar perforinas que hacen los huecos, los poros en la membrana celular, y ya que está formado el poro en la membrana celular, expulsan su granzima
para empezar la activación o la cascada de señalización de apoptosis. Pero además, tanto T citotóxicos como NKs también generan o expresan Fas ligando en aquellas células que metabólicamente están sobreestimuladas y están expresando su receptor Fas para también generar apoptosis. Por un lado, muchachos, perforinas y granzimas estimulan a VID, lo rompen en TVID, y finalmente ustedes saben que TVID estimula otras proteínas. No nos vamos a meter en rollos de estas proteínas proapoptóticas, se les llama proteínas proapoptóticas. No necesito que se las aprendan, pero nada más chequenlas por si a la doctora Erika le interesaría ponerlas en el examen. Las proteínas proapoptóticas, o sea, que favorecen apoptosis a través de TVID, es BAC o VAX, y esto se trasloca a la mitocondria. Estamos hablando de vía intrínseca, acuérdense. Y en la mitocondria se desensambla la cadena respiratoria. Al desensamblarse la cadena respiratoria, hay expresión de citocromo C, y este citocromo C le pega a la caspasa 9, y de ahí se inicia, a partir de la caspasa 9, el desensamblaje, la activación de la cascada de caspasas. Después de la 9 sigue la 3 y luego la 7 para favorecer la apoptosis celular. Esto es por vía intrínseca. Y acuérdense que la vía intrínseca también está generada por el daño al DNA o por el estrés oxidativo por radicales, ¿de acuerdo? Aquí es importante esta diapositiva leer una cosa, que así como hay proteínas proapoptóticas, es decir, que favorecen la apoptosis, por ejemplo, por un daño celular, recuerden que también tenemos proteínas reparadoras del daño celular, por ejemplo, P51, P53. Y entonces, cuando este daño celular se alcanza a reparar antes de que se inicie toda la cascada apoptótica, y este daño celular se volvió a reparar y la célula quedó sanita, la célula también puede producir y expresar proteínas antiapoptóticas, es decir, que frenan la cascada de apoptosis. Y la proteína antiapoptótica por excelencia es la proteína BCL2. Es la antiapoptótica por excelencia, y la proapoptótica es BAC o VAX, ¿de acuerdo? Eso sí, chavos, lo que hace BCL2 es evitar que se active BAC o VAX. Una vez activadas, estas se traslocan a la mitocondria y desensamblan el citocromo, ¿de acuerdo? Bueno, y por el otro lado, en el caso de la apoptosis por la vía extrínseca, de la misma manera, tanto NKs como citotóxicos, al generar la degranulación o al activarse, expresan Fas ligando. Platicábamos en la diapositiva anterior, Fas ligando estimula proteínas asociadas a dominios de muerte o asociadas a Fas, y esto lo que hace es estimular la caspasa 8, que es la primera que se activa en la vía extrínseca. Fíjense, en la vía extrínseca se activa caspasa 8 primero, mientras que en la vía intrínseca se activa caspasa 9. Finalmente, ambas, tanto caspasa 8 de la vía extrínseca y caspasa 9 de la vía intrínseca, ambas convergen en caspasa 3, posteriormente en caspasa 7, para generar los fenómenos de apoptosis. ¿Me siguieron, chavos? Bueno, espero que sí. Y hoy en día reconocemos diferentes mecanismos de muerte celular. ¿Cuáles son los diferentes mecanismos de muerte celular? Uno, el que hemos estado revisando, es la apoptosis. Ya vimos que por vía intrínseca o por vía extrínseca. Y la característica de la apoptosis, muchachos, la característica de la apoptosis es que genera cuerpos apoptóticos en los cuales no hay expresión ni de inflamación, ni obviamente ni de material genético. Es algo ordenado, es una muerte celular ordenada donde no hay inflamación. Eso es parte fundamental de este tema, chavos. En la apoptosis no hay inflamación.
Es una muerte celular programada, y al ser programada no hay un fenómeno inflamatorio ni exposición de material intracelular, lo que pasaría completamente diferente con la famosa necrosis. En la necrosis hay tanto inflamación como exposición de material intracelular. Esa es la gran diferencia entre necrosis y apoptosis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, uno de los mecanismos de muerte celular es la apoptosis, que ya hemos revisado, y vuelvo a lo mismo, no hay exposición ni de proceso inflamatorio ni exposición de material intracelular. Es por formación de cuerpos apoptóticos, y estos cuerpos apoptóticos finalmente son eliminados por fagocitosis, enviados a la linfa y va, se acaba. Otro mecanismo de muerte celular es la famosa autofagia. Generalmente la autofagia se genera ya sea por la senilidad de las células, una célula envejecida, o bien por restricción calórica, es decir, la célula se está muriendo de hambre y se empieza a tragar a sí misma. Es decir, por restricción calórica se genera autofagia. Y la autofagia genera vesículas autofágicas. Y estas vesículas autofágicas, o cuerpos igual apoptóticos, también son fagocitados y no hay pérdida de la integridad de la membrana celular. Por tal motivo no hay exposición de material intracelular, incluyendo ácidos nucleicos. Entonces, apoptosis y autofagia precisamente son muertes celulares programadas. Una por una sobreestimulación, por fast ligando, generación de granzimas y perforinas, la otra por restricción calórica, muchachos, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos con la otra parte, donde ya hay fenómenos de necrosis. Uno de ellos es la oncosis, por ejemplo, y en la oncosis, precisamente en la oncosis, ay, espérense, le pinté sin querer. En la oncosis generalmente es por daño intracelular, por alteraciones en el DNA, los organelos intracelulares, llámense mitocondrias, llámense ribosomas, los organelos intracelulares sufren edema, hay incremento en la cantidad de agua intracelular y finalmente la célula se muere, explota, se muere por necrosis, eliminando y expulsando y exponiendo contenido proinflamatorio y además del contenido intracelular. Mientras que la piroptosis, muchachos, una de las muertes celulares características de la inflamación, la piroptosis se genera por el ensamblaje de inflamasomas. Y sabemos que el inflamasoma tiene la capacidad de producir interleucina 1 e interleucina 18. Sabemos que el inflamasoma se ensambla por la presencia de patrones moleculares asociados al daño celular, que pueden ser virus, que pueden ser cáncer. Y entonces hay fenómeno de piroptosis expresando interleucina 1 beta e interleucina 18. Hay daño inflamatorio, hay expresión de citocinas proinflamatorias y hay fenómeno de necrosis celular con liberación de material intracelular y la expresión de proceso inflamatorio en la muerte por oncosis y piroptosis, mientras que apoptosis y autofagia no hay inflamación porque es muerte celular programada. ¿Siguieron, chavos? Finalmente, hablábamos hace ratito, esto ya lo comentábamos hace ratito, ¿qué es la citotoxicidad dependiente de anticuerpo? Bueno, pues es aquel fenómeno de daño celular o de citotoxicidad que va a depender de un anticuerpo que esté marcando a un antígeno, que puede ser una célula tumoral, que esté expresando antígenos tumorales, obviamente, que puede ser una célula infectada por virus que esté expresando proteínas virales en la membrana. Se le fija el antígeno a la proteína blanco y mi célula efectora, que puede ser una célula NK o inclusive hasta un monocito macrófago, reconocen a través de, quedamos del CD16 a esta IgG y le vomitan todos los gránulos citotóxicos a esta célula blanco para poderla eliminar. Entonces, citotoxicidad, muchachos, es
ADCC es citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Qué anticuerpos y qué células participan en la citotoxicidad? Neutrófilos, reconociendo IgG. Células NK y macrófagos, reconociendo IgG. Pero el eosinófilo lo hace reconociendo a la inmunoglobulina E. Y entonces el eosinófilo es así como trata de eliminar a los parásitos a través del fenómeno de citotoxicidad por IgE. El eosinófilo entonces tiene un FC epsilon receptor y tiene 1 y tiene 2, ¿ok? Entonces el eosinófilo es por FC epsilon receptor, mientras que el neutrófilo, macrófago y NK es por FC gamma receptor, CD16. Y me parece que es la última de la clase del día de hoy. Estas famosas células NKTs, que ni son linfocitos T, pero tampoco son células NKs, sino es un puente. La NKT corresponde a un puente entre la inmunidad innata y la inmunidad específica. ¿Cuál es la característica de las células NKTs? Número uno, pues son citotóxicas, evidentemente. Se comportan como células NK, son citotóxicas, ¿de acuerdo? Entonces tienen la capacidad de generar perforinas y granzimas. Pero también tienen la capacidad, muchachos, de expresar moléculas coestimuladoras como CD28 que van a reconocer a CD80 y CD86. Pero la capacidad más importante, bueno, no la capacidad, la característica más importante, la principal característica de las células NKTs. ¿Cuál es, muchachos? Ahí está pintado. Y además, cuando vimos células, también lo platicamos. Son las únicas que reconocen qué tipo de antígenos. ¿No se acuerdan? Bueno, son las únicas que reconocen al receptor CD1. ¿Sale? Y el receptor CD1 se caracteriza por presentar antígenos lípidos. Entonces, las células NKT son las únicas células que reconocen antígenos lipídicos en las células presentadoras de antígeno para eliminar ese antígeno lipídico. Pero tienen la característica de comportarse como un linfocito T, tanto citotóxico como cooperador, y tienen la característica de comportarse como una célula NK con receptor para interleucina 12 y evidentemente gran productora de interferón gamma, como las NKs, pero además con la expresión de moléculas de coestimulación, como CD28, para interactuar con CD80 y CD86, y en lugar de tener un TCR, tienen un receptor que se une a CD1. Esto es lo más importante, que se une a CD1, y CD1 tiene la característica de presentar antígenos lipídicos. Son las características de las células NKT, muchachos, que intervienen en fenómenos de citotoxicidad directa, ¿de acuerdo? Pero además tienen la capacidad de estimular TH1 o bien CD8. Muy bien, chicos, creo que fue la última diapositiva. ¿Dudas? Nada, ninguna. Seguros, súper seguros. Todo bien, Doc. Ok. Hoy es martes. Bueno, nos vemos el jueves, 8 de la mañana, con el siguiente tema. Ya se nos está acabando además el tiempo. Miren, justo a tiempo. Órale, pues, chamacos. Entonces, nos vemos el jueves. Cuídense mucho y bonito día. Bye.